Hola, ¿qué tal? Muy buenos días en algunos lugares, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que nos sintonicen. Bendito sea Dios. Un día más de gracia que estamos aquí por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, sabadito 16 de abril, estamos terminando ya pues esta Semana Santa. Hoy pues nos toca compartir el sábado de gloria y nosotros venimos con mucho amor, con mucho entusiasmo, deseando para todos la paz, la armonía, pero sobre todo la bendición de Papá Dios sobre cada uno de nosotros en estos días tan especiales en que pues se conmemora el Trino Pascual, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar tanto de esto, de lo que pasó el jueves. El viernes vamos a hacer una pequeña reflexión de este día. Pues nosotros nos encontramos un día más en esta cabina, no somos la familia Corona. Marbella Corona. Y Juan Corona, que venimos con el entusiasmo del mundo. Una vez más le recalcamos, no somos profesionales de alto nivel ni nada, no, somos de lo más humilde, de lo más sencillo, pero con una inquietud, con unas ganas de testificar de esa pasión, de esa muerte, pero de esa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y venimos con muchísimo gusto a llevar a cabo pues el mensaje para este día sábado, sábado de gloria, donde muchos pues equivocadamente lo toman de la manera incorrecta, que van al sábado de gloria pues a de paseo, a las playas y todo esto, cuando en realidad es tiempo de que escuchemos el mensaje de Dios. Es día para honrar, para glorificar, para estar en oración con Papá Dios. ¿Por qué? Porque es la Semana Santa, son los días del Trino Pascual, ¿sí? Pues vamos a dar inicio de este día con las lecturas de este día. Miren, les aclaro, este día sábado, obviamente no hay misa. El Tríduo Pascual comenzó el jueves y se termina hoy sábado, ¿verdad? Hay unas lecturas para en la tarde, ya después, vamos a explicar más al ratito después de esto, pero las lecturas de esta nochecita ya dice así. De la carta del apóstol San Pablo a los Romanos 6, 3, 11. Hermanos, ¿no saben ustedes que todos los que hemos sido incorporados a Cristo Jesús por medio del bautismo, hemos sido incorporados a Él en su muerte? En efecto, por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria de Dios Padre, así también nosotros llevemos una vida nueva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo responsorial diremos: Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Aleluya, aleluya. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que ha hecho el Señor. Aleluya, aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Aleluya, aleluya. Ahora vamos a compartir el Santo Evangelio. Está tomado de San Lucas capítulo 24, versículo del 1 al 12. Y dice así: El primer día después del sábado, muy de mañana llegaron las mujeres al sepulcro. Llevaban los perfumes que habían preparado. Entraron, miraron que la piedra había sido removida del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Estando ellas todas desconcertadas por eso, se les aparecieron dos varones con vestidos resplandecientes. Como ellas se llenaron de miedo e inclinaron su rostro a tierra, los varones le dijeron: ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recuerden que cuando estaba todavía en Galilea les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores y sea crucificado y al tercer día resucite. Y ellas recordaron sus palabras. Cuando regresaron del sepulcro, las mujeres anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las que decían estas cosas a los apóstoles era María Magdalena, Juana, María, la madre de Santiago, y las demás que estaban con ella. Pero todas estas palabras les parecieron desvaríos y no les creían. Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Se asomó, pero solo vio los lienzos y se regresó a su casa asombrado por lo sucedido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Antes de iniciar esta pequeña reflexión, antes de comenzar, me gustaría hacer un pequeño recuento, un pequeño resumen de lo que ya pasó el jueves, el viernes y hoy sábado, ¿sí?
para llegar un poquito más al entendimiento, jueves, algo bien importante de las lecturas, ¿sí? Las lecturas que fueron tomadas del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 13, del 1 al 15, y nos muestran algo bien importante. El jueves 14, jueves santo de la pasión del Señor, y dice algo que recordamos ese día, dice, hoy en la liturgia presenta 3 elementos fundamentales de la vida cristiana que todos debemos de saber, Eso todo el cristiano debemos de tener en cuenta, de conocerlo para saber la importancia. ¿Y cuáles son esas 3 cosas tan elementales y fundamentales para la vida de todo cristiano? La primera, la institución de la Santa Eucaristía. El jueves se nos habló de eso. El jueves se nos anunció de cómo Jesús dejó instituida la Santa Eucaristía, ¿sí? ¿Y cómo lo podemos comprobar? En el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo del 1 al 15, ¿verdad? Allí nos dice, todo esto, también Mateo 26, 26 y 29, Marcos 14, 22, 28, Lucas 22, del 17 al 20, dice, tomando la copa, dio gracias y dijo, tómenla y compártala entre ustedes. Es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Tomando el pan, dio gracias, lo partió y se los dio diciendo, este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. O sea, la Santa Eucaristía fue instituida por Jesucristo nuestro Señor. Si miramos en el Antiguo Testamento, pues miramos ahí en Génesis capítulo 14, versículo del 16, del 18 en adelante, miramos al sacerdote del Dios Santísimo Melquisedec, como cuando Abraham le llevó los diezmos, como él bendijo los panes y bendijo el vino. Entonces la Santa Eucaristía pues está desde mucho tiempo. ¿Dónde lo miramos también? Pues Primera de Corintios capítulo 11 versículo 29, ¿recuerdan? Aquí lo miramos también en la primera lectura del jueves, pues que nos presenta lo que es la Santa Eucaristía, la Cena del Señor, donde Él da un mandato, donde Él dice, este es mi cuerpo, no es signo de nada, este es mi cuerpo. Bien, pues ese es uno de los 3 elementos fundamentales que debemos saber todos los católicos cristianos. Primeramente, pues la Santa Eucaristía. Después viene el orden sacerdotal. ¿Y dónde lo podemos mirar? Hay muchos pasajes bíblicos, Yo nada más tomé, pues, obviamente 1 o 2. ¿Para qué? Para poderlo testificar. Si miramos ahí también en Lucas 24:30, miramos cómo Jesús se reveló a los discípulos de Emaús, cómo lo reconoció en la fracción del pan. Sí, aquí en el orden sacerdotal, pues, bien, miren las palabras cuando dice Jesús que su cuerpo y sangre es entregado por todos nosotros, y dice algo bien importante, hagan esto en memoria mía, ¿sí? El orden sacerdotal, ¿dónde lo podemos encontrar? Pues a Romanos capítulo 15, versículo 15 en adelante, donde Pablo, dice, con todo, por la gracia revelada de Dios, de ser ministro de nuestro Señor Jesucristo para los paganos, y sacerdote de la buena noticia de Dios. O sea, el sacerdocio fue instituido, ese sacramento sacerdotal, es el sacramento sacerdotal que Dios entregó a sus apóstoles. Después, ¿cómo se ha llevado hasta la fecha de hoy, hasta el día de hoy? Pues obviamente con la imposición de manos. ¿Y quién son esos apóstoles ahorita en la actualidad? Son los obispos, son los cardenales los que ordenan la unción para que sean sacerdotes, ¿sí? Después, pues, el amor, ¿sí? El amor, pero ese amor, ¿cómo lo vamos a comprobar? A través del servicio, Porque aquí también en la lectura del jueves nos dice, allí en Juan 13:13, dice, lavó los pies de los discípulos, se los secó y les dice, yo les he dado ejemplo de esto, para que lo que yo haga con ustedes también hagan lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que el amor no es simple y sencillamente de decir una palabra expresiva, te amo, no, sino con el servicio. Creo que no hay una manera de demostrar un amor más grande que con el servicio, Eso fue el jueves, donde se nos dio estas tres pues cosas elementales, estos 3 elementos fundamentales que de todo el católico cristiano debemos de saber, Dice Juan, nos aclara a partir de la última cena, al que todos debemos tener el servicio como uno de los imperativos más importantes de Jesús a sus discípulos, que según algunos historiadores será una de las razones, si no es la más importante, para que la comunidad de seguidores
sobreviviera los primeros 4 siglos después de la partida de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente llevaron aquellos todos la Santa Eucaristía, la orden sacerdotal. Miramos a Pablo cómo le impuso las manos a Timoteo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se encargara de una iglesia, para que fuera sacerdote. Ahora, ¿qué podríamos hacer para desde el servicio fraterno, a través del amor, vivir con más autenticidad la Eucaristía y valorar con mayor veracidad el sacerdocio? Primeramente, pues lo que nos dice Pablo ahí en Corintios capítulo 1, versículo 11 al 29, quien coma y beba sin reconocer el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, come y bebe su propia condenación, ¿sí? Este día, pues el día jueves, recordamos que es el día del sacerdote también, y debemos de poner en oración a nuestros sacerdotes, a todos, dependiendo de donde te encuentres. Pon a tu sacerdote, pues si no lo has puesto ahorita sábado, puedes orar también por él y darle las gracias por el servicio que está prestando. Nos pasamos ya un poquito más adelante al día viernes. ¿De qué se nos volvió el viernes? Viernes Santo de la Pasión del Señor, ¿sí? Durante estos días miramos pues cosas de la traición, cosas de la negación, ¿sí? Cosas del abandono que todos estos días hemos mirado, la traición de Judas, la negación de Pedro, el abandono de todos los sacerdotes, de todos los apóstoles. Miramos todo esto, se nos han explicado. Bien, el viernes, pues Jesús tuvo 2 razones fundamentales, Tuvo 2 razones fundamentales para entregar su vida. Jesús tuvo 2 razones fundamentales para pasar por ese martirio, por esa flagelación, por ese sufrimiento, por esa humillación. ¿Y saben cuáles fueron esas 2 razones fundamentales para entregar su vida? ¿Sí saben ustedes? Pues el viernes se nos aclaró también de esas 2 razones fundamentales por las cuales Jesús pasó por tanto martirio y por tanto sufrimiento. La primera razón fue por la fidelidad a su Padre, por la obediencia a su Padre, porque Dios le ordenó, y él aún en contra de todo pronóstico del sufrimiento que iba a pasar, sabiendo lo que tenía que suceder, él jamás dijo que no. Tuvo unos momentos también de una poca de debilidad, Tuvo unos momentos en que también como humano le flaquearon tantito sus fuerzas. ¿Recuerdan cuando subió al templo, al monte a orar? Que dice que sudó y sudó gotas de sangre. ¿Por qué? Porque estaba viendo su pasión, estaba viendo todo lo que le iba a pasar. Podemos tener un ejemplito, Juan 10, 17, 18, dice, por eso me ama el Padre, porque yo doy la vida para después recobrarla, Nadie me la quita. Aquí nos detenemos un poquito. A Jesús nadie le quitó la vida, Si él decidió entregarla por iniciativa propia, porque él quiso pasar por este martirio, para que todos en la actualidad reconozcamos que no es cierto eso que dice que pare de sufrir, que no es cierto eso que cualquier enfermedad, cualquier cosa que está pasando es un castigo de Dios. No, no es cierto nada de eso. Son invenciones humanas, son seguimientos de sectas protestantes que en realidad no es lo que Jesucristo predica, No es Jesucristo lo que nos enseñó. ¿Recuerdan esas palabras bien importantes de nuestro Señor Jesucristo? Dios mío, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Pasó este sufrimiento? Claro que sí. Tuvo que soportar humillaciones, tuvo que soportar insultos, salivazos, tuvo que soportar todo tipo de humillación. ¿Por qué? Por amor, Por eso me ama el Padre, porque yo doy mi vida para después recobrarla. Nadie me la quita. Yo la doy voluntariamente. Fíjense algo tan bonito, tan importante que debemos de tener en cuenta. Tengo poder para darla y después poder para recobrarla. Este es el encargo que he recibido de mi Padre. Qué palabras tan hermosas. Entonces, pues aquí tenemos las razones por las cuales Jesús se entregó al sufrimiento, a la humillación, a la flagelación, a la muerte, Sufrió, claro que sufrió, pero él no engañó a nadie, él a sus discípulos, lo mismo que nos dice a nosotros. Nos dice a nosotros también que así como tuvo él el poder para recobrarla, tiene el poder para dárnoslas a nosotros, ¿sí? Por eso debemos de tener bien en cuenta las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Después, la otra razón fundamental por la cual entregó su vida a nuestro Señor Jesucristo,
pues lo miramos. ¿Y dónde lo miramos? La segunda razón de fidelidad es por amor al ser humano, ¿sí? ¿Y esto dónde lo encontramos? Lo miramos, claro que lo miramos en muchas, una de ellas ahí en Juan 3:15, Juan 3:15 en adelante, donde dice: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que quien crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. ¿Por qué el mismo Dios creador de cuanto existe, el único Dios poderoso y bueno, entregó a su Hijo al martirio, a la humillación, a la flagelación, ¿sí? A morir de la manera más espantosa y más humillante? Por amor. Juan 3:15 en adelante nos lo aclara. Tanto amó Dios al mundo. Dios te ama a ti como no te imaginas. Dios me ama a mí como no llego al entendimiento, y aún así nosotros no queremos obedecer, Un poquito más adelante, ya también en Juan, ahí mismo en Juan 3:36, dice: quien crea en el Hijo, y quiero que pongan mucha atención a esto, porque yo les he aclarado muchas veces esto, que creer en Jesús no basta, porque no basta. Hasta los demonios, Santiago nos lo aclara, hasta los demonios creen en Él y tiemblan al escuchar su nombre. Dice: quien cree en el Hijo del Hombre tiene vida eterna. Pero quiero que pongan mucha atención a esto. Quien cree en el Hijo del Hombre tiene vida eterna. Ahora, quien no cree en el Hijo no verá la vida, porque llevará encima la ira de Dios. Aquí dice quien crea en el Hijo, y aquí dice quien no le crea al Hijo. ¿Se fijan la diferencia? Que una cosa es creer en Él, y otra es creerle a Él. ¿Sí se fijan la diferencia? Quien cree en el Hijo y quien no le crea al Hijo. O sea, hay una diferencia grandísima. Creerle, pues obviamente pregúntenle a todas las personas, y casi el 90% dice que sí cree en Jesús, pero de diferentes maneras, Uno como que es un Dios chiquito, uno que sí es un profeta y allí se lleva esto y lo otro. ¿Recuerdan a la pregunta que le hizo a Jesús a sus discípulos? ¿Y ustedes quién dicen que es el Hijo del Hombre? La respuesta de Pedro: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios Santo. Y aquí dice: quien no le crea al Hijo no verá la vida, porque lleva encima la ira de Dios. ¿Se fijan? Este fue del viernes. Pues la primera parte, la segunda parte fue la adoración de la cruz, ¿sí? Muchos nos critican, muchísima gente, nuestros hermanos protestantes nos critican. A muchos nos avergonzamos de pasar ante la casa de nuestro Señor Jesucristo y hacernos una reverencia y hacernos la señal de la cruz. Nos da vergüenza muchísimos, Muchísimos nos da vergüenza si estamos en un restaurante y no se diga donde están algunos conocidos, y bendecir los alimentos y hacer la señal de la cruz, ¿sí? Bien, la segunda parte del viernes pues es la adoración de la cruz. Ahora si vemos tantito lo que nos dice Primera de Corintios capítulo 1 versículo 21, fíjense, para que después de esto nunca te avergüences. En el rosario que nosotros compartimos diariamente, les digo la señal de todo católico cristiano que no nos avergonzamos de decir. Y fíjense lo que dice Corintios capítulo 1, Primera de Corintios capítulo 1 versículo 21. Dice: dispuso Dios para salvar a los creyentes por la locura de la cruz. Dispuso Dios para salvar a los creyentes por la locura de la cruz. Anunciamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos y locura para los romanos. Ahorita lo podemos poner en práctica y podemos hacer la distinción. Nosotros los cristianos católicos llevamos una cruz en nuestra frente o en el pecho, para que no avergonzarnos, que allí todo un Dios poderoso entregó su vida, entregó todo su ser humano para salvarte a ti y para salvarme a mí. Ahorita lo podemos poner en práctica. Los evangélicos, los testigos de Jehová, es una locura para ellos, porque muchos dicen: ¿cómo es posible que con el arma que se le dio a muerte a Jesucristo la guarden ustedes como una reliquia, como algo importante? Pues bien claro, allí mismo en Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18 dice: porque el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que nos salvamos es la fuerza de Dios. ¿Se fijan por qué tenemos que hacer la señal de la cruz? ¿Se dan cuenta el por qué debemos llevar a cabo esto? ¿Por qué tenemos que, creer en la cruz también? Sí, pues vamos llevando a cabo poquito a poquito esto, Se nos compartieron unas lecturas muy importantes, ¿verdad? Ese día, el día viernes, pues se nos
compartió la lectura que está allí en la primera lectura del libro del profeta Isaías, ¿sí? Segunda lectura de la carta de los Hebreos. Y el Evangelio, el Santo Evangelio, fue pues ahí en San Juan, capítulo 18, del 1 al 19, ¿sí? Donde dice Jesús, bueno, desde el principio dice, es muchísima la lectura, nada más voy a hacerlo un poquitito, ¿eh? En aquel tiempo Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron ahí sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio porque Jesús se reunía a menudo allí con ellos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y los fariseos y entró en el huerto con una linterna y antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se levantó y les dijo: ¿a quién buscan? Ellos les contestaron: a Jesús el Nazareno. Jesús les dijo, y aquí también vamos a poner mucha atención, la semana pasada les estuve recalcando algo muy importante de esa palabra que Jesús pronunció muchas veces: yo soy. ¿Recuerdan cuando allá en el Antiguo Testamento, cuando Moisés iba a liberar al pueblo egipcio de los judíos, al pueblo judío de los egipcios? ¿Recuerdan? Que les dijo Moisés: y si me preguntan quién me envía, ¿quién les voy a decir? Y dijo: yo soy el que soy. Y aquí Jesús les dijo: ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor, y al decir yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Se fijan el impacto tan grande de ese nombre, de ese yo soy? ¿Se dan cuenta el por qué pues se lleva a cabo todo esto? ¿Por qué decimos cuando escuchamos ese yo soy, que antes él no eran digno de mencionarlo siquiera, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, nos vamos al día sábado, hoy 16 de abril. Es sábado santo, vigilia pascual de la Noche Santa. Es la vigilia donde estamos esperando ya todos. Es un inicio solemne de la vigilia, ¿eh? Bendición del fuego, preparación del cirio pascual, ¿sí? Y miramos allí en esto cómo comienza. Miramos también que este sábado, hoy en la noche, este sábado, se van a compartir 7 citas bíblicas del Antiguo Testamento. Bien, dice un poquito así para dar un poquito más de énfasis, dice: hermanos, en esta noche santa en que nuestro Señor Jesucristo pasó de la muerte a la vida, la iglesia invita a todos los hijos dispersados por el mundo a que se reúnan para velar en oración y conmemoremos pues juntos la Pascua del Señor, escuchando su palabra y participando en sus sacramentos, con la esperanza cierta de participar también en su triunfo sobre la muerte y de vivir con él para siempre allá en la casa de Papá Dios. Bien, este día a la segunda parte es la parte litúrgica de la palabra, ¿verdad? La primera parte va a ser la bendición del fuego y preparación del cirio pascual. Después la segunda parte es la liturgia de la palabra y se comparten 7 citas bíblicas del Antiguo Testamento, 2 del libro Génesis, 1 del libro del Éxodo, 2 del libro de Isaías y 1 del libro de Baruch y después la otra de Ezequiel, ¿sí? Y en este día pues nos enfocamos en las lecturas de este día sábado, ¿verdad? Donde la primera lectura fue que nos la compartió Marbella, donde está tomada de la carta a los Romanos, capítulo 3, del capítulo 6, versículo de 13 en adelante, y dice así: hermanos, ¿no saben ustedes que todos los que hemos sido incorporados a Cristo Jesús por medio del bautismo, hemos sido incorporados a Él en su muerte? Me detengo un poquito. Muchos nos critican porque se bautizan los niños desde pequeños, ¿verdad? Cuando en realidad el bautizo, hay muchísimas cosas que se reciben en el bautismo. Jesús nos enseñó allá que cuando fue bautizado por Juan el Bautista, 3 regalos importantísimos. El primer regalo que se nos dice que cuando Jesús fue bautizado por Juan, si recuerdan poquito, dice que uno de ellos fue que se abrieron los cielos, ¿sí?
¿Recuerdan ese? Después que vino una paloma a postrarse sobre él, que era el Espíritu Santo. Y después que se oyó una voz que vino del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Entonces, para incorporarnos al cuerpo de Cristo, pues debemos de recibir el bautismo. Hemos sido incorporados a Él en su muerte. En efecto, por el bautismo, aquí lo aclara ya más, en efecto, por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros llevemos una vida nueva. ¿Te fijas que para volver a resucitar, para volver a salir de ese mal camino donde llevamos, que lleva a la muerte y a la destrucción, es necesario que llevemos una vida nueva? Sí, porque si hemos estado íntimamente unidos a Él por una muerte semejante a la suya, también lo estaremos en su resurrección. No cuando a veces miramos unos enfermitos y pensamos: es castigo de Dios. Pensamos tanta y tanta barbaridad, pero a veces dejamos de lado todo lo correcto. Yo recuerdo hace muchos años, allá en el 98, tuve una cirugía en una mano, me la reconstruyeron. No me quedó muy bien, pero bendito sea Dios, pasé un sufrimiento como no se imaginan. Y saben una cosa que yo hice en ese tiempo, nadie vaya a tomarlo por una cosa que no es la que yo quiero decir, pero ese sufrimiento yo no quería a veces tomar pastillas para que se me calmara el dolor, no porque sea masoquista ni nada, no, pero quería sentir ese sufrimiento grandísimo. Y en ese tiempo había pasado un tsunami, un huracán allá en Centroamérica, y había arrasado en Nicaragua, no sé qué tanto pasó, y yo miré los videos en la televisión, pues lo que estaba sufriendo su pueblo, y yo le decía: Señor, estas personas ni siquiera tienen una pastilla, y yo aquí tengo todo, yo le ofrezco este sufrimiento por esas personas. O sea que para obtener la resurrección, bien clarito debemos de seguir, pues tener también en cuenta el sufrimiento. Ya en el Santo Evangelio está tomado de San Lucas capítulo 24, del 1 al 12, dice: el primer día después del sábado, y aquí me detengo un poquito también para los que nos critican, que no, que es el sábado, que los adventistas, y que no sé tanta palabra. Aquí lo aclara las Sagradas Escrituras. San Juan capítulo 24, del 1 al 12. El primer día después del sábado. ¿Y cuál es el primer día después del sábado? Obviamente que es el domingo. Muy de mañana llegaron las mujeres al sepulcro, llevando los perfumes que habían preparado. Y me detengo otro poquito. ¿Por qué las mujeres? Mira, si estudiamos tantito las Sagradas Escrituras y miramos tantito la historia del pueblo judío, miramos que la mujer hasta la fecha no tiene valor. ¿Sí? ¿Y por qué quiso Jesús demostrar en esto que las mujeres fueran las atrevidas, las que valientes, todo esto? Para dar testimonio de que somos iguales, Llevando los perfumes que habían preparado, encontraron que la piedra que había sido removida del sepulcro, y entraron, pero ya no hallaron el cuerpo del Señor. Entonces ellas se desconcertaron por esto y se preguntaron, y en eso se les presentaron dos varones con vestidos resplandecientes como ellas. Llenos de miedo, se inclinaron con rostro a tierra. Los varones les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Y aquí me detengo un poquito, pues ¿sabes por qué? He ido a muchos velorios, me han llevado para que dé unas reflexiones de algún difuntito, de alguna persona que se nos adelantó. Tenemos un rosario que 2 veces a la semana oramos por los que ya partieron, y les he aclarado porque hasta la fecha, hasta hoy en la actualidad, muchas de las familias creen que su ser querido está todavía allí en el sepulcro, está en el camposanto, cuando en realidad recuerdan que la materia, el cuerpo, la carne, la sangre, los huesos tienen que volver a donde salieron, o sea, a la tierra. Pero el alma, que es inmortal, que la prestó Dios, esa tiene que regresar. Bien, ¿por qué los católicos cristianos recordamos que el domingo es el día del Señor? Aquí lo miramos claritamente. ¿Por qué? Porque es el día de la resurrección. Segundo, la importancia que tienen las mujeres en el tiempo del cristianismo, ahorita en la actualidad. El tercero, lo más importante, la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre la muerte. ¿Y dónde lo podemos comprobar también esto que estamos estudiando? Segunda de Corintios capítulo 15, versículo del 54 en adelante. La muerte ha sido vencida definitivamente.
¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Ahora, ¿qué es el aguijón? ¿Por qué nos presenta aquí de la muerte con un aguijón? ¿Y saben qué es el aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, ¿sí? El aguijón de la muerte es el pecado, ¿sí? Ahora, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Dice San Lucas capítulo 45, versículo 5. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Lo mismo que le dijeron estos varones, estos enviados de Dios a estas mujeres que fueron a beirar el sepulcro. Y lo mismo que yo te digo a ti, se los he aclarado siempre. No busquen allí a quien no está. El alma inmortal tuvo que partir al que la entregó, al que la dio, al que la otorgó, a nuestro Dios Creador. Por eso la importancia de cuando un ser querido se nos ha adelantado en este caminar, en este proceso, tengamos la plena y absoluta seguridad de que lo de Dios va a volver a Dios. Vamos a tener un juicio, claro que sí, todos tenemos que acudir ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo para recibir la paga de acuerdo a lo que hayamos hecho en esta vida. El bien o el mal, que eso solamente lo puede decir nuestro Señor Jesucristo. Bien, no está aquí, Él está vivo. ¿Por qué buscan entre los muertos que está vivo? Ha resucitado. ¿Qué no recuerdan cuando estaba todavía en Galilea y les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores y sea crucificado, pero al tercer día resucitará? Él lo había anticipado y nos lo ha aclarado a nosotros también, que si tenemos esa plena confianza y hacemos lo que Él nos dice, luchamos por cambiar de vida, por cambiar de estrategias humanas, que donde vive la vida que al fin que se va a acabar, y vive la vida loca y almacena y ten. No es cierto, el mismo Jesucristo dice: hagan, ahorren, tengan, manden al cielo donde no se corroe lo que manden los tesoros, ¿sí? ¿Para qué? Para que el día que vayan a ustedes tengan quien los recoge, quien los reciba. Es la importancia de creer en todo esto, ¿eh? Tenía que resucitar al tercer día, y ellas recordaron sus palabras. Cuando regresaron al sepulcro, las mujeres anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. ¿Quién eran todos los demás? Recuerden que aparte de los 12 apóstoles que tenía, después también tenía unos discípulos, otros 72 que les dio poder para ir a predicar el evangelio. ¿Recuerdan todo esto? Pues también dice que no les creyeron a las mujeres. ¿Recuerdan cuando los discípulos de Maús también no reconocieron al mismo Jesucristo, donde ellos le dijeron: pues unas mujeres nos dijeron esto y esto, otro que resucitó, que no encontraron nada? No le creyeron tampoco. ¿Dónde fue donde lo creyeron? En la fracción del pan, cuando vieron el testimonio de la Santa Eucaristía. ¿Quiénes eran estas mujeres que decían que fueron a avisar a los apóstoles? Era María Magdalena, Juana, María, la madre de Santiago, y las demás mujeres que estaban con ellas. O sea que no me imagino, no dice cuántas, pero obviamente eran más. Pero todas estas palabras parecían desvaríos y no les creían. En la actualidad, pocos, pero muy pocos son los que creen en la resurrección, ¿eh? Yo he ido a compartir en algunas partes, en algunos rosarios, y ¿saben qué? Me da una pena, una tristeza, siento algo, hasta coraje a veces, cuando muere una persona que hizo todas las maldades del mundo, que andaba en los caminos más podridos que existe en la actualidad, y cuando mueren, pues por quedar bien los que acompañan en el Santo Rosario, los que los acompañan a la celebración de la Santa Eucaristía de cuerpo presente allí en el rito que se hace, y les dicen: no te preocupes, está en la gloria ya con papá Dios, ya lo recogió, ya está gozando de la vida eterna. Vil mentira, vil mentira, porque no es cierto. Me da a veces tristeza y hasta coraje que pues estemos engañados los católicos, cuando no es cierto de eso, porque en realidad no sabemos dónde se encuentran. Por eso lo indispensable de estar siempre en oración por ellos. Algún día tendremos que llegar a la presencia de papá Dios, tendremos que ser juzgados, Bien, ¿dónde podemos comprobar esto? Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 15, que se los he compartido muchísimas veces, y San Pablo aquí nos aclara algo bien importante, para que si ya tu ser querido partió, así como la alegría que va a ser mañana desde ahorita ya en la noche, de esa resurrección de nuestro Señor Jesucristo, de ese triunfo que tuvo, de esa victoria tan grandísima que derrotó, humilló al demonio con el poder más grande que tenía, que es la muerte. Pues mira, la resurrección lo venció, porque tiene todo el poder para hacer. Y San Pablo aquí dice:
capítulo 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 en adelante, dice: y esto va para ti y para mí, para que ya no sigamos con esa creencia ridícula de que después de tantos meses que murió un ser querido, pues todavía lo sigues llorando, todavía le sigues reclamando a Dios, reprochándole que por qué se lo llevó, cuando en realidad San Pablo nos lo aclara, No quiero que sigan en la ignorancia acerca de los difuntos o de los muertos, como quieras llamarles, ¿sí? Una vez más, no quiero que sigas en la ignorancia acerca de los difuntos, para que no estén tristes como los que no tienen esperanza. Yo tengo la plena esperanza, la plena convicción de que hay una vida después de esta partida de aquí, de este mundo, de que el alma inmortal que nos dio Papá Dios pues va a ser juzgada, y trato y lucho por todos los medios de hacer pues lo que puedo para luchar, para obtener, aunque sea llegar al purgatorio. Si llego al purgatorio, bendito sea Dios, porque de allí tendré o podré salir. Lo malo que ya cuando caiga a un ser querido o acá algún conocido o cualquier otra persona a las garras, donde no va a poder salir, y veamos ahí un pasaje bíblico del rico y del pobre Lázaro, donde tenemos que ir a diferentes lugares, ¿sí? Entonces le rogamos al Dios celestial para que todos pues creamos y tengamos la plena convicción y luchemos para alcanzar esto que dice allí, que tengamos la esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, yo lo creo firmemente, lo testifico, y me vas a decir, ¿y tienes prueba? En lo más íntimo de mi corazón, lo creo firmemente en esa resurrección, y hablo porque creo, y testifico porque lo creo. De la misma manera, Dios llevará con Jesús a los que murieron con Él. Recuerden estas palabras tan importantes, que para gozar de su resurrección, de esa gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo, para gozar con Él de esa gloriosa resurrección, debemos acompañarlos en algo que a nadie nos gusta, en su pasión, en el sufrimiento, en el dolor. El dolor es un medio, el sufrimiento es un medio de reconciliación, de purificación para el alma. Yo le ruego al Dios celestial que a través de esta pequeña reflexión, de este sábado, de este triduo pascual, pues reflexionemos en plenitud, y mañana tempranitito acudamos a bendecir, a glorificar, a alegrarnos por esa resurrección. Ya para terminar también viene la bendición del agua o de la fuente bautismal, ¿sí? Donde personas mayores o hermanos que tenían otra religiosidad y que han decidido incorporarse al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y pertenecer a la única iglesia establecida, hecha por nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Se hace el bautismo, la bendición de la fuente bautismal y el bautismo de los catecúmenos, ¿sí? De las personitas que tenían otra religiosidad o que nunca habían sido bautizados, ¿sí? Y donde les dije que pertenecen a la única iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo, donde lo comprobamos, Mateo 16, 18, ¿sí? ¿Recuerdan esas palabras? Pues yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré no dice mis iglesias, mi iglesia. Por eso la importancia de tener en cuenta, de llevar a cabo esto que estamos compartiendo con ustedes. Yo les pido al Dios Santísimo que a través de esta pequeña reflexión, pues un día más te convenzas que después de esta partida tenemos la entrevista, tenemos que acudir a la corte divina allí con nuestro Señor Jesucristo, donde vamos a recibir pues ya sea el premio o ya sea el castigo. Le ruego al Dios celestial que ninguno vayamos al castigo. Le suplico a Papá Dios que todos reflexionemos en esto, que en estos días máximo, hoy sábado, ya donde ya se va a terminar esta cuaresma, estos 50 días también, este paso del Señor, reflexionemos en plenitud. Si ya decidiste salir de vacaciones y no has salido todavía este sábado, o ya vas a regresar de vacaciones, pues yo te suplico, por favor, ve a darle gracias a Dios, ve a pedir perdón a Dios, y así obviamente obtendrás algo ya bien importante, algo que ya te reconcilia con Papá Dios, y seguir adelante. Pues con esto yo doy por terminado esta pequeña reflexión, rogándole al Dios celestial que a través de esta pequeña reflexión, que a partir de este triduo pascual, pues
reflexiones bien, pienses bien las cosas, recuerdes que para gozar de esa gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo, debemos de acompañarlo en su pasión, y su pasión es dolorosa. Pues vamos a inclinar un poquito nuestra cabeza para pensar por 10 segundos, aunque sea, en esa resurrección. Dios Padre, Creador de cuanto existe, tú, Señor, que resucitaste a tu amado Hijo, que le diste ese poder supremo para dar su vida, entregarla y recuperarla cuando Él lo quiera, cuando Él lo decida. Te suplico, Padre Santo, te ruego por todas las personas que a través de este mensaje, Señor, nos reconciliemos contigo y confiemos plenamente en el poder divino de nuestro Señor Jesucristo. Confiemos en que si hacemos las cosas, no creer en Él nada más, sino creerle lo que Él nos dice, obtengamos este perdón y gocemos también de esa divina resurrección. Tenemos que pasar por el dolor, Señor, por la pasión, Padre bueno. Te suplico que nos des esa fuerza, esa fortaleza, esa entereza para luchar y no renegar de tus decisiones, mi Señor. Sabemos que todos, sin excepción, tenemos que pasar en ese proceso. Padre bueno, tus manos nos encomendamos y te ruego especialmente por todas esas personas, todos esos hermanos que ahorita están pasando por esta pasión de nuestro Señor Jesucristo, para que los acompañes, para que tú les des esa fuerza, esa entereza y así obtengan la resurrección divina con nuestro Señor. Padre bueno, pues este día nos despedimos agradecidos de ti, mi Señor, no sin antes decirte la oración que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. No podemos despedirnos sin acordarnos de la morenita linda. Ay, quiero aclararles, todos los días sin excepción, en el Santo Rosario que compartimos a las 6 de la tarde de aquí de la ciudad de Reno, Nevada, tiempo del Pacífico, todos los días yo les aclaro que María es la fiel intercesora, que María es una fuente inagotable que nos conlleva al mar inmenso que es Jesucristo nuestro Señor, y que María nos salva. Vamos a dejar de engañarnos. María nos salva, los santos nos salvan. Son medios para llegar a la salvación, que el único que salva es Jesucristo nuestro Señor. Morenita linda, pues te encomiendo a todas las personas que van a escuchar este mensaje para que tú pues ores ante tu amado Hijo y todos pues acompañemos a nuestro Señor en esta pasión. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Le damos la gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi hermano, mi hermanita, no les digo un adiós, sino un hasta luego. Si Dios lo permite, estaremos para el próximo sábado llevando a cabo una pequeña reflexión, un pequeño mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Ojalá todos nos lo escucháramos, ojalá todos pusiéramos atención a la santa palabra de nuestro Señor Jesucristo. No creamos nada más en Él, porque una vez más se lo repito, no basta. Hay que creerle lo que Él nos dice. Pues que pase una feliz y bendecido Pascuas. No vayan mañana a buscar huevos, no vayan mañana a buscar la coneja, no, vayan a darle gracias a Papá Dios. Que Dios me los bendiga. Seguimos a continuación con una alabanza que se llama El Pregón Pascual. Que Dios me los bendiga a todos. Los coros de los ángeles, exulte la asamblea celeste y un himno de gloria
aclame el triunfo del Señor resucitado. Alégrense la tierra, inundada por la nueva luz. Que se alegre nuestra madre la iglesia, resplandeciente de la gloria de su Señor, y que en este lugar resuene unánime la aclamación de un pueblo en fiesta. El Señor esté con vosotros, y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. Es justo y necesario. Realmente es justo y necesario exaltar con el canto la alegría del Espíritu y elevar un himno al Padre Todopoderoso y a su único Hijo Jesucristo. Él ha pagado por todos al eterno Padre la deuda dada, y con su sangre derramada por amor ha cancelado la condena antigua del pecado. Esta es la Pascua en que se inmola el Cordero. Esta es la noche en que fueron liberados nuestros padres de Egipto. Esta es la noche que nos salva de la oscuridad del mar. Esta es la noche en que Cristo ha vencido a la muerte y del infierno retorna victorioso. Oh admirable condescendencia de tu amor, oh incomparable ternura y caridad, por rescatar al esclavo has sacrificado al Hijo. Sin el pecado de Adán, Cristo no nos habría rescatado. Oh feliz culpa que mereció tan grande redentor.
Oh, noche maravillosa, en que despojaste al faraón y enriqueciste a Israel. Oh, noche maravillosa, tú sola conociste la hora en que Cristo resucitó. Oh, noche que destruyes el pecado y lavas todas nuestras culpas. Oh, noche realmente gloriosa, que reconcilias al hombre con su Dios. Esta es la noche en que Cristo ha vencido a la muerte y del infierno retorna victorioso. En esta noche acepta, Padre Santo, este sacrificio de alabanza que la Iglesia te ofrece por medio de sus ministros en la liturgia solemne de este cirio, y es signo de la nueva luz. Te rogamos, Señor, que este cirio ofrecido en honor de tu nombre brille radiante, llegue hasta ti como perfume suave, se confunda con las estrellas del cielo, lo encuentre el lucero de la mañana, esa estrella que no conoce el ocaso, que es Cristo tu Hijo resucitado, resucitado de la muerte. Amén, amén.